Hola, el Señor les bendiga y nos dé entendimiento al leer en la Biblia lo que Él dice, lo que Dios dice acerca de la homosexualidad. Dios habló desde tiempos antiguos en un periodo aproximado de 1500 años. Inspiró a alrededor de 40 personas de diferentes oficios y nacionalidades para escribir lo que quiso revelar a mujeres y a hombres de todas las épocas. Esta revelación divina la tenemos hoy en la Biblia. La Biblia contiene un total de 66 libros. En el Antiguo Testamento hay 39 y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia es la única palabra de Dios revelada. Por eso no es de extrañar que es exacta en el cumplimiento de sus profecías. Jesús en el Nuevo Testamento cumplió las más de 100 declaraciones proféticas acerca de su primera venida, que habían sido escritas en el Antiguo Testamento 500 años antes de su nacimiento virginal en Belén. La Biblia tiene muchísima evidencia histórica de la antigüedad de sus escritos, que aún son verificables. Tan solo del Nuevo Testamento hay más pruebas de su veracidad que de 10 libros cuales sean de la literatura clásica en conjunto. La Biblia no fomenta una fe filosófica, más bien es un documento de lo que Dios habló. Por eso, de tapa a tapa, no contiene errores ni contradicciones. Fue el primer libro impreso y desde entonces el más perseguido y quemado. Aún así, es el más vendido cada año. Sin duda, la Biblia es la palabra de Dios. En ella encontramos la historia de la creación del mundo y su humanidad. La Biblia narra la caída del ser humano y también enseña cómo puede ser redimido por Dios y profetiza la restauración de todas las cosas. Sin duda, lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad es muy importante porque nos ayuda a entender a la luz de Dios este comportamiento antiguo en la historia de la humanidad. Porque esta práctica no es actual, simplemente es que pareciera que cada generación no deja de sorprenderse, incluso de escandalizarse al ver este comportamiento sexual en muchas personas. La palabra homosexual deriva de dos palabras, homo, que es igual, y sexus, que es sexo. Se refiere a la preferencia sexual entre personas del mismo sexo biológico. La palabra homosexual no aparece escrita en la Biblia, pero sí aparece la descripción de su comportamiento. Vamos a leer unos versículos de la Biblia donde Dios amonesta esta conducta. Por supuesto que los autodenominados creyentes que tienen estas preferencias y prácticas niegan que realmente estos textos afirmen lo que afirman, buscando opciones ridículas de interpretación, pero no hará falta considerar lo que estos grupos interpretan, porque lo que dice cada texto y su contexto no deja ninguna sombra de duda de lo que Dios dice acerca de la homosexualidad. Después de la caída del hombre y la mujer en el Edén, se puede observar cómo la humanidad comienza a fracasar una y otra vez, enfrentando diversos juicios. Fueron expulsados del Edén. Luego el diluvio universal que exterminó, menos a 8 personas, a todas las personas. También el juicio en la Torre de Babel al confundir las lenguas para que se separen, para que la raza humana sobreviva. Pero por supuesto, como no podía ser de otra forma, el pecado se iba multiplicando a medida que las naciones crecían. El sacrificio de humanos era algo normal. También las perversiones sexuales, voluntarias e involuntarias, o sea, los abusos, eran algo común. Jehová, que había prometido que ya no iba a exterminar al hombre con agua, en su amor eligió a un pueblo para traer la redención. Es así que elige a Abraham, prometiéndole gran descendencia. La descendencia de Abraham adquirió el nombre de su nieto, Israel. El pueblo de Israel, también conocido como los judíos, siglos después fue liberado de la esclavitud en Egipto por Moisés.
Jehová los liberó para que vivan conforme a sus leyes eternas, que le fueron dadas a través de Moisés. Así el pueblo de Israel debía ser representante de la santidad de Dios ante todas las naciones paganas. Tengamos en cuenta que todas las naciones de la tierra, debido a sus costumbres idólatras y perversiones de todo tipo, estaban acabando con la raza humana y por lo tanto merecían ser exterminadas en el acto. Pero Dios fue paciente al permitir que el pueblo de Israel recibiese sus leyes eternas para glorificarle y ser de testimonio a las naciones. Leamos Levítico capítulo 18, donde encontramos leyes sobre la pureza sexual. En los versículos 1 al 23 se instruye al pueblo de Israel en lo que no debían hacer. Y los versículos 24 al 30 explican por qué no lo debían hacer. Solamente vamos a leer los versículos del 22 al 26 del capítulo 18 de Levítico. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, o sea, castigué, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad, pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. El pasaje que leí, por supuesto, es de la traducción Reina Valera 1960. A pesar de que tienen un lenguaje antiguo, considero que es la revisión más adecuada para profundizar. Pero solo en esta ocasión leeré el mismo pasaje en Levítico, capítulo 18, versículos 22 al 26, de la traducción lenguaje actual. Nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Eso es algo que me repugna. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal se volverá impuro. No hagan nada de esto, o de lo contrario se volverán impuros. Los pueblos que ahora voy a expulsar del territorio que les voy a dar han cometido todas estas maldades, y tanto ellos como el territorio se han vuelto impuros. Pero ni ustedes ni los extranjeros que vivan en su país deberán comportarse tan mal. Vamos a Levítico capítulo 20. En este capítulo se ordenan los castigos por faltas graves. Podríamos leer solamente el versículo que se refiere a nuestro tema específico, pero leeremos un poquito más para que nos quede claro que no solo los actos homosexuales debían recibir castigo, sino también las perversiones heterosexuales. Leamos los versículos 10 al 13 del capítulo 10 de Levítico. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Nos queda claro que dice Dios acerca de las diferentes perversiones heterosexuales y homosexuales. Son repugnantes y dignas de pena de muerte. No mucho tiempo después de haber recibido estas leyes, el pueblo de Israel pasó por épocas de gran desobediencia, sin cumplir el propósito de Dios.
no podían juzgarse ni ellos mismos, menos iban a poder juzgar a las naciones paganas. Ya en este punto de la historia nos damos cuenta que ni las leyes pueden sujetar al hombre para evitar su autodestrucción. Hay algo dentro del ser humano que lo domina y lo convierte en un esclavo de sí mismo, en un esclavo de sus deseos. Lindo sería que los deseos de cada uno provoquen el bien, pero vivir conforme a nuestros deseos está lejos de generar el bien. Ese deseo supuestamente placentero, pero en realidad esclavizante, se llama pecado. Pecado es seguir condenatoriamente nuestros deseos y estar imposibilitados de seguir los deseos de Dios. Pecado literalmente significa errar el blanco, distorsión moral. El pecado es infracción de la ley. El pecado está en el ser humano como un principio o fuente de acción, o un elemento interno productor de acciones. Y este es el dilema de las personas. ¿Por qué Dios ha puesto leyes que no puedo cumplir? Frente a la imposibilidad de obedecer las leyes de Dios, se opta por seguir el corazón, ¿no es cierto? En apariencia es más sano seguir mis instintos, pero es penoso cuando se dan cuenta que seguir el corazón también hace mal. Se dicen a sí mismos, seguir a Dios sería bueno, pero no puedo porque amo lo que soy, y lo que soy jamás estará de acuerdo con un Dios santo. Ese pensamiento es normal en cada ser humano debido al pecado. Recuerda, pecado es seguir condenatoriamente nuestros deseos y estar imposibilitados de seguir los deseos de Dios. Frente a este hecho confuso del corazón, Jehová hizo una promesa al pueblo de Israel en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, el pecado domina al ser humano y la ley escrita de Dios nos hace dar cuenta que somos culpables. Pero Dios prometió en ese tiempo una redención futura para poder cambiar el corazón de piedra por uno de carne. ¿Sería mejor vivir sin las leyes de Dios? Claro que no es mejor, porque sus leyes traen a la raza humana el buen vivir y lo más importante, sus leyes nos hacen dar cuenta que hemos pecado contra Dios y por lo tanto necesitamos su redención. Así lo escribe Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Fácilmente lo primero que resalta a nuestra vista en este pasaje es una lista de algunos pecados que Dios condena. Esta lista tiene un paralelo con los 10 mandamientos. El 7º mandamiento en Éxodo 20 es no adulterarás. Eso significa que se prohíbe toda actividad sexual fuera del matrimonio. Y en esta lista
En el versículo 10 del capítulo 1 de 1 Timoteo se mencionan los fornicarios. De esta palabra deriva pornografía, también prostitución. Se usa aquí para describir a los inmorales heterosexuales. Y sodomitas, dice. Se usa para describir a los homosexuales. Sodomita proviene de Sodoma, una ciudad que fue exterminada por Dios en Génesis capítulo 19 con lluvia de azufre y fuego debido a las perversiones sexuales que allí se cometían. Claramente vemos que estos pecados sexuales, aún en el Nuevo Testamento, siguen siendo condenados. La intención de publicar esta lista de prácticas pecaminosas es la de hacernos comprender que somos pecadores y por lo tanto necesitamos la redención que solamente Jesucristo hizo posible. Presten atención, el versículo 8 dice que debemos usar bien la ley. Es que la ley no es un medio de justificación para el individuo cumplidor, sino un instrumento que nos lleva a ver nuestra condenación, para tener convicción de pecado, para un arrepentimiento que nos conduzca al ruego humilde a Dios por misericordia. ¿Cómo puede una persona obtener ese corazón de carne? ¿Cómo tener la redención de Dios? Primeramente reconociéndose a sí mismo pecador y culpable de pecado y creyendo que cuando Cristo murió en la cruz lo hizo en su lugar y que resucitó porque su sangre puede limpiarlo de sus pecados. En este capítulo 1 de 1 Timoteo, también podemos leer en el versículo 15 que Pablo dice claramente, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Pueden darse cuenta? La ley de Dios revela lo que el ser humano es para que arrepentidos de pecar crean que solo Jesucristo les puede salvar. Evangelio significa buenas noticias, y estas buenas noticias se pudieron comenzar a predicar cuando Jesucristo entregó voluntariamente su vida en la cruz y después de ser sepultado resucitó. Son buenas noticias porque todas las personas, sí, merecen la condenación eterna porque son pecadores de acuerdo a la ley de Dios, pero cualquier pecador que crea en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz será lavado de sus pecados. Y Dios habitará en su vida y así tendrá un nuevo corazón que puede obedecer a Dios. ¿Por qué es vital creer en la obra que Jesucristo hizo en la cruz? Porque fue allí donde el Hijo de Dios efectuó su obra redentora. Él fue a la cruz voluntariamente. Jesús en la cruz sufrió la ira del Padre. Por eso en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él ocupó el lugar del pecador. La sangre que Jesús derramó en la cruz era sangre inocente porque fue engendrado sin pecado y jamás cometió pecado. Su sacrificio voluntario fue aceptado como pago de nuestra culpa. Y por eso después de que fue sepultado resucitó al tercer día, porque todo aquel que en él cree tiene vida eterna. El pecador, para ser redimido, debe creer con todo en su obra redentora. La fe en la obra redentora de Jesucristo hace posible que el corazón de piedra sea quitado para poner un corazón de carne. ¿Qué significa esa figura? Eso significa que da vida a quien estaba muerto en delitos y pecados. Y es así que pone dentro del creyente su espíritu, para que por fin se pueda obedecer los mandamientos de Dios. Sin su espíritu en nuestra vida es imposible obedecer a Dios, pero con su espíritu es posible. Sin duda el Evangelio son buenas noticias de salvación y pensar en esto nos lleva al último pero extenso pasaje a considerar para saber lo que Dios dice acerca del homosexualismo. Vamos a la carta a los Romanos. Aquí escribe Pablo ese texto tan popular que dice,
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego comienza a explicar cuán perdida está la humanidad a causa del pecado. Pero no nos asustemos por lo que leeremos. Más bien recordemos constantemente que Pablo antes escribió: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Leamos a partir del capítulo 1, versículo 15 de Romanos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el versículo 15 Pablo dice que estaba dispuesto a predicar y explica el motivo en el versículo 16. Y es porque el mensaje que llevaba era de salvación del alma a todo aquel que cree. En el versículo 17 aclara que la gente, cualquiera sea su nacionalidad, puede ser salva con tan solo creer. En el texto dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso todo aquel que cree en la obra redentora de Cristo puede ser salvo. ¿Salvos de qué? El Evangelio nos hace salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios, que es la condenación eterna en el lago de fuego. Como leemos en los versículos del 18 al 32, en este pasaje el pecado que más se describe es la homosexualidad. ¿Qué dice Dios de este pecado de moda? En primer lugar, la homosexualidad es una negación a Dios. Leamos por qué en los versículos del 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta es la introducción al pecado sexual en cuestión. Y leímos que a pesar de la abrumadora evidencia de la existencia de Dios a través de su creación, el ser humano prefiere negar a Dios. La homosexualidad es característica de esto, porque la homosexualidad rechaza el diseño de Dios para su propio placer. Por lo tanto, terminan degradando la imagen de Dios y por consecuencia terminan degradándose a sí mismos. La homosexualidad no se produce por consecuencias psicológicas, aunque por supuesto la lucha interna entre querer entregarse o no a esta práctica muchas veces deriva en consecuencias psicológicas. Leímos en su palabra que es por negación a Dios, por haberle dado la espalda a la autoridad suprema del patrón moral. Por supuesto, hay circunstancias que estimulan las tendencias a este pecado. Pero todo el que sufre abuso sexual no precisamente se entrega a esta conducta, aunque muchas veces la homosexualidad es una conducta aprendida a experiencias dolorosas. Tampoco la práctica de este pecado no siempre viene por haber sido uno abusado o, como muchos dicen, por madres posesivas
o por haberse criado con mujeres. La homosexualidad no es tampoco una enfermedad. Sí es una de las tantas tendencias pecaminosas que cualquier ser humano puede tener. Hay diferentes tendencias de pecados, pueden ser el robo, la violencia, la mentira, etc. Pero como este pecado en apariencia no daña a nadie y es placentero al momento, es fácil introducirlo en una nueva escala de valores aprobados por la sociedad. La homosexualidad no está en los genes, es una elección personal, cada vez más alentada, por supuesto, por los medios de comunicación, películas e incluso centros de educación, así como nos influencian grabando en nuestra mente estereotipos de belleza o conducta. También la constante promoción de la homosexualidad te hace creer que eres. Está comprobado científicamente que la homosexualidad no está en los genes, pero ellos dicen eres. Lo que está en la naturaleza de cada persona es el pecado, pero eso no es excusa para que tendencias pecaminosas definan nuestra identidad. La identidad de cada criatura humana se perdió cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén por haber desobedecido a Dios. El pecado dio a luz a la muerte, que es la separación de Dios, y desde allí el ser humano perdió su verdadera identidad y siempre ha afectado la conducta humana. La solución es volver a Dios para comenzar de nuevo. La homosexualidad es la negación a Dios. Y por eso también, en segundo lugar, es la norma de Dios. Por haber rechazado a Dios, dicen los versículos 24 al 28, Dios los entregó a un estilo revolucionario. Dios entregó al hombre y a la mujer a un estilo de vida revolucionario. Leamos estos versículos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Según estos dos versículos que leímos, nos damos cuenta que Dios los entregó a una revolución sexual. Dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El sexo bestial entre los heterosexuales hoy en día es promovido, incluso entre matrimonios cristianos, porque dicen una vez casados vale todo. Ese pensamiento lleva a deshonrar al cónyuge. Muchos matrimonios tienen como fundamento la vida sexual, dejando a un lado el verdadero fundamento del hogar. La pornografía tiene acceso hasta en el celular de los niños. Las estadísticas dicen que la pornografía más consumida es la de dibujos animados. Ese dato habla del extravío mental y también de que los mayores consumidores de pornografía animada son adolescentes. Usted no debe confiar en sus hijos por la sencilla razón de que usted no debe confiar ni en usted mismo. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Ahora leamos los versículos 26 y 27. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La norma de Dios es la revolución sexual, y ahora hemos leído acerca de la revolución homosexual. Esta espiral descendente está por tocar fondo. En el versículo 26 leímos acerca de las mujeres homosexuales y en el 27 de los hombres homosexuales. Y termina diciendo, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. El pecado paga mal, y en estos casos paga con diferentes enfermedades también. Una de las más conocidas es el SIDA.
Para clarificar más este punto, voy a mostrarles dos extractos de dos videos que recomiendo los busquen en YouTube, ahí abajo está la descripción del video, y los vean con alguien maduro espiritualmente. El primer extracto es de un debate del doctor y pastor Miguel Núñez, y el segundo es de un curso de evangelismo a homosexuales. Extraje estas partes para subrayar la paga que deja esta práctica pecaminosa. El doctor John Hughes de la Universidad de Illinois reportó en el año 2006, después de haber revisado 1,000 estudios de pacientes homosexuales hasta el año 2006. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? El 61% de los homosexuales revisados en 1,000 estudios estaban positivos para HIV. De hecho, es la única población donde el HIV ha continuado aumentando últimamente. Infecciones en los hombres, aumento de sífilis, infecciones del tracto urinario y carcinoma o cáncer del ano. Porque no está hecho para la fricción, como dijimos. Mujeres, aumento de vaginosis bacteriana, que es un tipo de vaginitis, accidente cerebrovascular y ovario poliquístico en las lesbianas. Contactos sexuales casuales entre ellos, aumentados en esa población. 50% de la población en 1,000 estudios había hecho o hace uso de drogas. Suicidio, violencia también aumentado en esta población. En ellos se encontró una predisposición temprana a lo que es el abuso sexual. La genética mínima, si es que hubo alguna, fue la conclusión después de 1,000 estudios, y cambio de homosexual a heterosexual posible. Ok, estas son las diferentes consecuencias, no tengo el tiempo para revisarlas, que nosotros vemos en pacientes con homosexualidad en términos médicos. Carcinoma de diferente tipo, aumento de suicidios reportado por la Sociedad Americana de Psiquiatría en los archivos generales de psiquiatría. Pero esto es vital. En Canadá se hizo un estudio donde la expectativa de vida de los pacientes homosexuales era 20 años de edad. Pacientes homosexuales con 20 años de edad tenían una expectativa de vida de 8 a 20 años menos que el resto de la población, que era la expectativa de vida que Canadá tenía en el año 1871, reportado en el Journal International de Epidemiología. Cambié de género a la edad de 55. Tengo 57 años ahora. Cuando eso pasó, mi jefe por 28 años me despidió. Mi esposa pidió el divorcio. Luego el juzgado de Santa Mónica me quitó el acceso a mis hijos, así que no solo tengo que pagar $3,500 al mes de pensión y alimentos, no puedo verlos, no puedo hablarles. Perdí todo lo que tenía, siento que me robaron y desarrollé cáncer por las hormonas que estoy tomando, y mi historia no es mi transexualidad, es la vergüenza que siento desde los 5 años. Si quieres seguir adelante, ¿por qué no vistes como hombre y tus problemas acabarán? Porque intenté suicidarme, intenté mutilar mi pene del cuerpo. Oye, no estaría aquí hoy si hubiera seguido siendo hombre, porque llegó a ser tan abrumador y agobiante y me consumía tanto que tuve que hacer esto. Intenté suicidarme muchas veces. Déjame hablar un ¿Debí minuto. suicidarme o acaso debo ser feliz como mujer? Quiero hacerte unas preguntas, ¿sí? ¿Consideras que eres buena persona? Soy una gran persona. Eso dicen todos los que me conocen. Eres buena persona. Soy muy buena persona. Sí. Déjame hacerte otra pregunta. Adelante. ¿Alguna vez has mentido? Absolutamente, pero dejé de mentir hace mucho. Pero entonces, ¿qué eres? Eso me hace una gran persona porque ¿Cómo todos le llamarías? mentimos. Sí, todos mentimos y no sería exacto. Fiona, si yo mintiera, ¿cómo me llamarías? ¿Te llamaría mentiroso? ¿Eso es? ¿Alguna Sí. vez has robado? Jamás. Eso no lo ¿Has he usado hecho. el nombre de Dios en vano, aunque sea una vez? Sí lo hice, antes de creer en Dios. Escucha esto. Has reconocido ser mentiroso, blasfemo y tendrás que enfrentar a Dios el día del juicio. Pero ¿sabes qué? Jesucristo tuvo que morir para protegernos del pecado. Si esos son pecados, estoy bien. Estoy bien. Y el hecho es que estoy aquí haciendo la obra de Dios y Dios me ha dicho que está bien. Y yo sé que tengo un lugar en el cielo. Así que dejemos esto hasta aquí. La homosexualidad es la negación de Dios en la norma de Dios. Vemos que Él los entregó a una revolución sexual, revolución homosexual, y como vamos a leer ahora, los entregó a una revolución mental. El versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como dijimos, homosexualidad es la negación a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí es donde ya la humanidad está tocando fondo, porque esta revolución mental consiste en que se creen su mentira. Hombres creen que son mujeres, mujeres creen que son hombres. Y es todo realmente muy penoso, porque incluso muchos se creen animales y se operan injertándose cuernos o dientes de sable. Una mujer se casó con una estación de tren. Esto no es risa, es doloroso. Como ya estamos abajo de todo en esta espiral descendente, tenemos también leyes que avalan estas conductas. Y hay subsidios del Estado para quien se quiera operar mutilándose los genitales. La revolución sexual admite todo tipo de perversiones. La revolución homosexual deja secuelas tremendas en las personas. La revolución mental muestra la locura en la que hoy vivimos. Pero no nos olvidemos, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Demos lectura a la continuación de este pasaje en Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32. Versículo 29, estando atestados, eso significa estar lleno hasta el borde de toda injusticia, fornicación, perversidad que es malicia, avaricia que es codicia, maldad, o sea, una maldad activa, llenos, o sea, repletos de ¿qué? De envidia, homicidios, contiendas, o sea, peleas, de engaños. El engaño es ese cebo para atraer y atrapar peces. Y malignidades. La malignidad es una tendencia a buscar siempre el lado perverso de las cosas. Es la depravación del corazón, es una actitud de malignidad. Murmuradores, o sea, los chismosos, los que hablan en secreto, los detractores, los que hablan por detrás, significa. Aborrecedores de Dios, o sea, odiadores de Dios. Injuriosos, esos son los insolentes, las personas que insultan. Los soberbios, o sea, orgullosos, arrogantes en pensamiento y conducta. Altivos, aquellos presuntuosos fanfarrones. Inventores de males, o sea, inventores de maldades, de nuevas variedades de vicios. Desobedientes a los padres. Este es un pecado que muchas veces se pasa por alto. Y el versículo 31 dice necios, o sea, sin discernimiento, desleales, esos infieles a sus compromisos que tratan los pactos como si fueran papel mojado. Sin afecto natural, eso es sin amor a la familia. Y por último, el pecado número 21, representado con dos palabras, implacables, sin misericordia. Esto es, despiadados. Y dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, que pecan a conciencia, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Aquí la sentencia a los pecados sigue siendo la misma de la que leímos en Levíticos 20. La paga del pecado es muerte. No solo las hacen, o sea que practican estos pecados, pero ya no lo hacen en secreto, no lo hacen en privado, sino que también se complacen, dice, o sea, aprueban los pecados de otros más. Dice, se complacen con los que las practican. Hemos leído realmente una lista tenebrosa de 21 pecados adicionales aparte del pecado de homosexualidad. Leímos que el ser humano está atestado de ellos, o sea, que rebalsa de pecado. No que ocasionalmente cae en algún pecado, no, sino que rebalsa de pecado. La humanidad está entregada a pecados que son impropios de un ser humano. Desde desobediencia a los padres, que parece ser un pecado mínimo, hasta el asesinato encontramos en esta lista. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que no importa si pienso que mi pecado es menos grave que otro, debo entender que todos hemos pecado y la vergüenza está en haber pecado. La vergüenza está tanto en la homosexualidad como en el murmurar, porque ambas prácticas son pecado y por ese motivo nacemos muertos delante de Dios. Hemos aceptado tanto el pecado que llegamos a pensar que un pecado es peor que otro.
Entonces, ¿qué dice Dios de la homosexualidad y todos los pecados? Que es por la negación a Dios. Por negarle, Él dejó los corazones endurecidos como una piedra sin vida porque le hemos negado. ¿Qué dice Dios de la homosexualidad y todos los pecados? También dice que son la norma que Él estableció. Son la norma de Dios. 3 veces dice que Él los entregó, como el juez entrega al sentenciado a los guardias para llevarlo al calabozo. Y por último, ¿qué dice Dios de la homosexualidad y todos los pecados? Que revela la necesidad que hay de Dios. Necesitan que Dios los exima de pecado. Uno de los pecados más engañosos y crueles al alma es la homosexualidad. Jesús dijo, ¿por qué es tan difícil vencer por nuestras fuerzas el pecado? Porque el pecado sale de nuestro ser. En Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23, Jesús dijo que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pareciera que no hay salida, pero no nos olvidemos que Pablo, antes de escribir en Romanos capítulo 1, la radiografía del alma que le dio la espalda a Dios, dijo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay vida que Dios no pueda limpiar de pecados con la sangre de Jesús. No hay vida que Dios no pueda transformar con el poder de su Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, en los versículos 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Claro, ningún pecador puede entrar al cielo. Y entonces ahora comienza la lista de los que no pueden ser salvos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, por favor, presten atención a cada palabra del siguiente versículo. Dice así el versículo 11. Y esto erais algunos. Significa que en esa iglesia había personas que antes de reconciliarse con Dios vivían practicando esos pecados. Pero, ¿qué los transformó? Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué maravilla! La vida de todo pecador puede ser transformada. Tu vida puede ser transformada si arreglas tus cuentas con Dios. Y esas cuentas solo se pueden arreglar en esta vida, antes de morir. Romanos 6:23 afirma que estamos muertos delante de Dios a causa de nuestros pecados, pero que hay una manera de vivir. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las personas necesitan acudir al perdón de Dios. Esa es la dádiva de Dios, el regalo de Dios. Es su perdón. Perdón que les otorga la verdadera vida por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Es posible ser cristiano y a la vez lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer o de otro género moderno.
¿Es posible ser cristiano y seguir viviendo en pecado, seguir practicando el pecado? Leamos en 1 Juan capítulo 3, versículos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando el Espíritu Santo te transforma en un hijo de Dios, ya no soportás el pecado. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, la transforma a tal punto que lo que desea es abandonar el pecado y obedecer a Dios. Por supuesto que habrá luchas al principio, pero quien nace de nuevo tiene la fuerza voluntaria del Espíritu Santo para vencer lo que a Dios no le agrada. Hermanos en Cristo, el problema no está en la homosexualidad. El problema está en que las personas le han dado la espalda a Dios. Por eso cada persona debe ser ganada por reflejar en nosotros a Cristo, con nuestra integridad y trato amoroso. Y es fundamental, por supuesto, la enseñanza de la obra redentora de Cristo, hasta que sean regenerados por el Espíritu Santo. Te hago la última pregunta. ¿Has nacido de nuevo? ¿Tu vida está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo? ¿Eres un hijo de Dios? Si te das cuenta que no lo sos, ya mismo poné tu fe en el Señor Jesucristo, renunciando a tus pecados. También rogándole a Dios que te perdone a través de la obra redentora de Cristo y que transforme tu vida. También reconociendo que Jesucristo es el único que te puede salvar de la condenación eterna, porque Él entregó su vida a tu favor en la cruz para pagar tu condenación, la condenación que todos merecemos. Él fue sepultado y resucitó. Y por último, rendí tu vida a Él. El Señor les bendiga.